Todopoderoso. Reconocemos que en ti no hay maldad, Señor, que tú eres bueno, que así ha sido y así será, Señor. Rey por siempre y para siempre. Tu reino no tiene fin, Señor, y lo reconocemos. Hoy declaramos que somos hijos del Santo de los Santos, de Cristo Jesús, del único, del verdadero, del digno, del Cordero inmolado. Ese eres tu Señor.
lugar, Señor. Gracias, Jesús, porque el velo ha sido roto, Señor. Ha sido partido en dos. Gracias, Señor, porque tenemos libre acceso al trono de la gracia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu misericordia, Señor. ¿Qué tal si usted se toma unos minutos allí para abrir su boca, su corazón en especial? Y es en este lugar en el que queremos estar, Señor, confesando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, Señor. Gracias, Dios, por este lugar, porque no hay un mejor lugar que estar a tu lado, Dios. No hay un mejor lugar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar
quedarnos a su lado, en el mejor lugar, a sus pies. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Yo los invito a que le demos un aplauso al Señor para mostrar que queremos quedarnos a su lado. Más fuerte, que se escuche desde el cielo. Aquí permaneceré. Este es mi lugar, Señor. No paren de aplaudir para que escuche el cielo que queremos quedarnos a su lado. Gracias, Dios. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí permaneceré. 2022. Este año permaneceré aquí. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. Vamos a Éxodo 14, verso 14. Esta es una poderosa palabra que yo creo que aunque usted esté sentado se va a mover. Dice, bueno, voy a leer desde el 13. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, aleluya, estaréis. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué es marchar, iglesia? Eso, muy bien. 16. Y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Un completo milagro, pero en teoría. Moisés, extiende tu vara y pasa en seco. Y Moisés, wow, ¿usted se puede imaginar en esa escena? El pueblo de Israel está al borde del Mar Rojo, pero detrás están los egipcios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, cierto? Que por delante es una barrera, por delante no avanzamos y por detrás nos vienen un mundo de cosas. Pero me impacta como el Señor dice, ¿por qué me clamas, Moisés? Bueno, esto fue lo que el Señor me habló a mí. Tú sabes lo que tienes que hacer. Aleluya. Además, si vemos todo el capítulo 14, Dios le da unas instrucciones a Moisés. Desde el mismo versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés. O sea, le dijo lo que iba a hacer. Para Moisés no era un secreto. ¿Ok? El asunto es que el pueblo de Israel estaba a punto de ver un milagro por Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había decretado, ya Dios lo había dicho, ya Dios ha hablado acerca de ti y de mí, ¿o no? ¿Amén? ¿Sí o no? Dios ha hablado acerca de nosotros, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, que tiene pensamientos de bien acerca de nosotros. Muchas cosas nos ha hablado el Señor. Amén. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que avancemos en esa palabra. Amén. Para eso Dios está allí, está en la palabra de Él, en la Biblia, para que nosotros caminemos sobre
vamos Hugo. ¿Qué era lo que quería Dios que Moisés hiciera? A ver, Hugo. Dicen a nosotros ante la adversidad, aunque no haya nada por delante para cruzar y atrás haya un mundo de cosas que nos quieren agobiar, grande y fuerte eres tú, Señor. Aleluya. Vamos a orar. ¿Quieren orar? Bueno, levanta sus manos. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Ella es verdad y la creemos y andamos sobre ella. Dice tu palabra, Señor, que no necesitamos siempre buscar lo que tenemos que hacer. Ciertamente tú eres nuestro Dios y debemos clamarte, debemos buscarte y ciertamente te vamos a encontrar. Pero hay circunstancias en la vida en las que tú ya has dicho qué debemos hacer y qué camino coger. Así que, Señor, gracias, porque en esta palabra una vez más vemos tu mano extendida a favor nuestro. Vemos tu misericordia y tu gran amor ante los obstáculos, ante las cosas que se nos puedan presentar. No es la idea llorar, no es la idea postrarse, tirarse en el piso, no es la idea sentirse derrotados. La idea es decir, grande y fuerte eres, Señor, para sacarme de esto, para sacarme de abrirme camino en medio del mar rojo, abrir caminos donde no los hay y derribar esos gigantes que vienen encima de cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre, te damos muchas gracias porque tenemos cómo vivir esta vida que no es fácil. Tenemos tu apoyo, tenemos tu respaldo, Señor. Y tú has dicho acerca de nosotros que quieres que nos vaya bien para que alcancemos el fin que esperamos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Oramos, Señor, por la administración de tu palabra en esta mañana. Por nuestro pastor, lo bendecimos, Dios. Ayúdale, bendícelo y que sea comunicando, Señor, lo que viene de tu corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les amamos, iglesia. Muy bien, quiero invitarles a que tomen asiento esta mañana. Cuando empiezo a mirar la Escritura, me doy cuenta que hay algunas cosas que solo se empiezan a hacer presentes a partir de la vida de Jesús. Una de ellas tiene que ver con la relación que Jesús tenía con Dios y que la manifiesta no como Dios, sino como la manifiesta como el Padre, y presenta Jesús a Dios como el Padre. Esta es una de las cosas preciosas que empiezan a suceder aquí. Jesús no presenta a Dios como un Dios distante, sino como un Padre cercano. Pero otra cosa que Jesús empieza a mencionar a partir del momento en que empezamos a ver y a leer sus palabras en el Nuevo Testamento es que Jesús habla del reino de Dios y habla acerca del mensaje del reino de Dios y da instrucciones a sus discípulos que proclamen el reino de Dios, y Jesús continuamente está hablando acerca del reino de Dios.
Y este reino de Dios para nosotros tiene que también ser muy importante, ya que nosotros tenemos promesas que tienen que ver justamente con esto, acerca del reino de Dios. Y en el libro de Mateo capítulo 6, verso 25, Mateo capítulo 6, verso 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero que lea conmigo la parte B del versículo 32. Pero vuestro Padre Celestial, diga conmigo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dile a la persona que está a tu lado: nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y la instrucción de Jesús para nosotros es: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es interesante que la prioridad de todas las personas son todas estas cosas. ¿Por qué muchas personas madrugan tanto, trabajan tanto, se acuestan tan tarde? Y si uno les pregunta ¿por qué te esfuerzas tanto? Entonces dices: porque es que de ahí está mi trabajo, de ahí como, de ahí llevo para mi familia, de ahí pago el arriendo, de ahí pago los servicios, de ahí. Entonces mis necesidades básicas pues las puedo suplir gracias a este trabajo, por eso tanto esfuerzo. Pero lo interesante de esto es que mientras que el mundo tiene como prioridad ocuparse de estas cosas, el Señor no dice que no se ocupe de esas cosas, solo dice que se ocupe primeramente del reino de Dios y su justicia. Y esto es interesante porque tal vez hay personas que no están tan interesadas en ocuparse de las cosas como el trabajo, las cosas que tienen que son una responsabilidad, y entonces levantan su voz diciendo: no, yo me ocupo del reino de los cielos, ¿cierto? Me ocupo de las cosas del Señor y el Señor hace lo demás. No, dice que primeramente nos ocupemos de su reino, y estas cosas van a ser añadidas. Entonces no se deben dejar de ocupar, o sea, no podemos dejar de ocupar nuestra atención en las cosas de las cuales tenemos un trabajo. Tenemos que ser agradecidos porque hay un trabajo, tenemos que ser agradecidos porque tenemos salud, tenemos que estar agradecidos porque hay oportunidades y tenemos que buscarlas, pero tenemos que tener algo muy importante: nuestra prioridad no deben ser esas cosas, sino debe ser el Señor. Pero
también tenemos que ocuparnos de esas cosas. Ahora, es interesante que Jesús ahora revela acerca de el reino de Dios, el reino de Dios. Y esto es interesante porque si había un mensaje en las palabras de Jesús, tenía que ver con esta palabra o con esta frase, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Por qué estaba el Señor tan interesado en que se conociera acerca del reino de Dios? Estaba mirando acerca de qué es el reino de Dios, y cuando nos damos cuenta del reino, pensamos en un reino. En un reino hay una monarquía, o sea, hay un rey, y de ese rey se desprende absolutamente todo. O sea, hay como una pirámide, y en la parte superior está el rey. Con Dios también sucede lo mismo. El rey se llama Jesús. Él es el rey sobre esta tierra. Y en ese reino hay unas leyes establecidas por él. Hace un tiempo tuvimos que ir a una embajada. Y en el caso de la embajada americana en Colombia hay algo interesante, y es que aunque el terreno está en Colombia, las leyes que rigen dentro de la embajada no son las leyes nuestras, sino son las leyes de ellos. Y si usted entra allí, usted no tiene que ir de acuerdo a nuestras leyes nacionales, sino que usted va y solicita una visa acogiéndose a las leyes del país que está allí representado por esa embajada. Entonces los funcionarios, todo lo que sucede dentro de ese espacio, aunque está en Colombia, no es regido por las leyes de Colombia, sino por las leyes que ellos tienen. Y esto es realmente es interesante, porque el reino de los cielos, mientras que todo el pueblo judío estaba esperando que Jesús estableciera, o que el Mesías estableciera un reino con unas leyes particulares, Jesús les habló acerca de un reino diferente, no un reino físico, sino un reino que trascendía, pero un reino que tenía sus propias leyes, un reino que iba más allá. He estado mirando algunas cosas interesantes acerca de lo que ofrecen algunos países, y hay países que en este momento están ofreciendo oportunidades a jóvenes. Entonces hay jóvenes que están yéndose a lugares como a Suiza, ¿cierto? Hay otros países en Europa que están ofreciéndole oportunidades a jóvenes, y entonces le dicen: ustedes vienen a nuestro país y por el hecho de ser jóvenes y establecer una familia aquí, les vamos a dar dinero, les vamos a dar vivienda, les vamos a dar estudio, les vamos a dar posibilidades de trabajo, les vamos a dar seguro médico, les vamos a dar educación, o sea, les vamos a dar. Y mucha gente quisiera migrar a un lugar donde les ofrezcan más. Muchos quisieran ir a un país donde les ofrezcan más. La migración que hay de nuestros hermanos venezolanos hacia Colombia y hacia otros países es porque el país no les ofrece mucho. Quieren buscar un lugar donde les ofrezcan más, donde tengan más oportunidades. Entonces, todos los seres humanos a lo largo del tiempo están buscando un lugar donde pudieran ofrecerles más, ¿verdad? Y Jesús viene a mostrarnos algo interesante. Viene a darnos una buena noticia. Viene a decirnos: hay un reino donde se les ofrece más. Hay un reino donde ustedes no tienen que preocuparse por las cosas que todo el mundo se preocupa. Por el contrario, ustedes tienen que preocuparse de cumplir las leyes del reino, y todas esas cosas que el mundo está buscando, a ustedes se les va a añadir. Jesús viene a hablar acerca de este reino. Entonces, necesitamos conocer acerca de ese reino. Y dice en el libro de Lucas, en el capítulo 11, verso 2, hablando acerca de Jesús, Lucas capítulo 11, verso 2, y les dijo:
cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de los cielos es la fuente de todo. ¿Sabes que antes de que el universo que nosotros vemos o lo que conocemos de él existiera, el reino de los cielos ya existía? O sea, Dios ya existía en su reino. Ya Dios lo tenía absolutamente todo. Entonces dice la Biblia que todo lo que nosotros vemos salió de lo que no se veía. ¿Y qué era eso que no se veía? Lo que estaba con Dios, su reino. Para nosotros es algo, podríamos decirlo, misterioso, porque nosotros creemos lo que podemos ver. Pero la palabra nos dice que todo lo que se ve salió de lo que no se veía. O sea, Dios envió su palabra y todo fue creado. Pero el reino donde está Dios, o sea, la fuente, el recurso, existía mucho antes de que todo lo que nosotros vemos pudiera existir. Entonces Jesús ahora está hablando acerca de algo. Dice: oren para que el reino de los cielos se manifieste sobre la tierra. Si el reino de los cielos, o sea, todo lo que está con Dios, fue el origen de todo, ese origen de todo también puede estar manifiesto entre todo. Con razón Jesús dice: ocúpense ustedes de buscar el reino y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. O sea, todas las cosas van a venir sencillamente por la conexión que tengamos con el reino de los cielos. Esto es maravilloso. Mira esto, en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 1. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando eran niños? ¿Cuántos recuerdan su infancia? ¿Cuántos cuando tenían 5 años estaban preocupados de cómo los padres iban a pagar el recibo del agua o el de la luz? ¿Cuántos se preocupaban por si se podía pagar la pensión o había dinero para el transporte? ¿Cuántos de niños se preocupaban por si habrían regalos en Navidad o no habrían? ¿Cuántos de niños se acostaban preocupados pensando: ¿y mañana qué voy a desayunar? ¿Cuántos de niños se preocupaban si habría mercado para la siguiente semana o no? ¿Cuántos de niños se preocuparon alguna vez por una demanda? ¿Cuántos de niños se preocupaban por un enemigo? Ahora, ¿cuántos de niños se preocupaban por el gobierno? ¿Alguno de ustedes se preocupó de niño por eso? ¿Alguien se preocupó por eso? ¿Verdad que no? La vida de niños es tan sencilla que, ¿sabes qué tiene algo particular cuando se es niño? Que se vive el día a día y se disfruta el día a día. Yo veía a mis hijos. Nosotros tenemos algo particular, y es que cuando a nosotros nos la hacen, no se nos olvida. Cuando la hacen bien, qué bueno, pero a veces se nos olvida. Pero cuando nos la hacen mal, esa la tenemos presente, no se nos olvida, o sea, queda marcada. Pero ¿cuántos de niños peleaban con el hermano, se agarraban, se mordían, y a la hora ya estaban jugando otra vez? ¿Cuántos? ¿Cuántos de niños los castigaba el papá? Les daba un correazo y los hacía llorar.
y al rato estaban abrazando y besando al papá. Niños. Ahora, qué interesante, porque en Lucas capítulo 9, del verso 1, habla justamente de esto. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esto es interesante. Ahora, lo que quería compartir, Marcos capítulo 10, verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, quería hablarles acerca de esto de los niños, porque creo que los niños tienen algo maravilloso. Los niños pueden perdonar con facilidad. Mientras que la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea que no dejemos de un día pasar el enojo de un día para otro. Los niños no tienen problema en perdonar rápidamente. Rápidamente las cosas pasan, no están recordándolas. Pero los niños también tienen la capacidad de creer con facilidad. Creen con facilidad. Cuando mis niños eran muy pequeñitos, yo les contaba historias, a veces me inventaba historias. Y cuando les empezaba a contar alguna historia, me abrían los ojos y yo les contaba la historia. Pero ellos creían esa historia. Los niños creen con facilidad, pero a nosotros nos cuesta creer con facilidad. ¿Sabes? El Señor puede estar haciendo un milagro en una persona al lado nuestra, y nosotros podemos estar pensando que si esa sanidad es verdad o no es verdad. Puede estar haciendo un milagro en la vida de alguien y podemos estar dudando de que eso sea. Los niños no tienen ese problema. Los niños no se preocupan absolutamente por nada. Y esto es lo que Jesús dice: ustedes no se preocupen por estas cosas, no se preocupen por qué se van a poner, no se preocupen qué van a comer, no se preocupen por qué van a beber, no se preocupen. Porque si el Señor puede vestir los lirios, si el Señor puede alimentar las aves, si el Señor puede hacer todas estas cosas, con ustedes también lo va a hacer. Y esto es interesante, porque lo que le da seguridad a un niño es estar cerca a sus padres. Eso es todo lo que le da seguridad, ¿cierto? Eso es lo más importante para un niño. Y eso es lo que el Señor dice aquí acerca de los niños. Y cualquiera que no se haga como un niño no puede entrar. Y lo que yo podría decir es, así como nosotros necesitamos entrar, pasar de un país, pasar la frontera y entrar a otro país, y necesitamos justamente a veces tener una visa, tener una autorización para poder entrar a otro país y asumir las leyes de ese país. Jesús está diciendo lo mismo: nadie puede entrar, nadie puede disfrutar del reino de Dios a menos que sea como un niño. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta? Entonces pienso, ¿cuántas bendiciones hemos nosotros podido perder sencillamente porque no tenemos la capacidad de perdonar? Porque no tenemos la capacidad de confiar, porque no tenemos tampoco el descanso, y a veces estamos tan preocupados con cosas que nunca van a suceder.
pero no tenemos nuestro corazón centrado en lo que el Señor quiere que nosotros lo tengamos, primeramente en su reino. Recuerde, el Señor no quiere que usted se olvide de las cosas que tiene que hacer. Lo que quiere es que usted tenga en primer lugar su reino. ¿Para qué? Para que de esa forma todas las demás cosas puedan ser suplidas. Creo que al igual que nosotros, hablo de nosotros como familia, muchos de ustedes han experimentado que estos tiempos en los cuales el mundo ha vivido una pandemia, aunque el mundo cambió, la pandemia no acabó al mundo. La gente ha seguido comiendo, la gente ha seguido viviendo, la gente ha seguido caminando. Es cierto que no hay algunas cosas, es cierto que algunas cosas cambiaron, pero sabes que lo básico de la vida, las necesidades que el mundo ha tenido, de una u otra forma han sido suplidas. Pero muchas veces nosotros nos preocupamos de qué iba a pasar, cómo lo íbamos a manejar, cómo se iba a resolver, pero finalmente estuvo allí. Y esto es lo que el Señor, creo que lo que Jesús quería que el mundo pudiera entender. Y Jesús también habló de algo interesante, y es que de los pobres es el reino de Dios. Pero habló de los pobres, pero también habló de los ricos. ¿Y sabes qué dijo de los ricos? Que difícilmente entraría un rico en el reino de Dios. Y habló y dijo lo siguiente: es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que a un rico en el reino de Dios. Y voy a explicarles algo que yo creo que de cultura general nos serviría esto. Es imposible realmente meter un camello por el ojo de una aguja, ¿cierto? Es imposible. Pero el ojo de una aguja no es el mismo ojo de una aguja que nosotros nos estamos imaginando. Si ustedes, lástima que no tengo una imagen aquí de eso, pero en el Oriente, ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas de las puertas son unas puertas que, o las entradas, tienen un muro a este lado y luego tienen como un círculo, ¿cierto? Y baja el círculo y luego bajan. Eso se hizo con una razón: que los animales, porque mucha gente entraba en sus caravanas con los animales, pasaran por allí. El único animal que ponía problemas para pasar por esa puerta era el camello. Alguna cosa pasaba en la cabeza del camello que cuando iba a entrar se resistía y no lo podían meter. Y esa puerta le llaman ojo de aguja. Entonces lo que el Señor trataba de mostrar es: mire, es más fácil meter a un camello por una puerta de esas, y todo el mundo sabía lo difícil que era meter un camello por ahí, que a un rico en el reino de los cielos. Pero Jesús habló acerca de los ricos y habló acerca de cuál era el problema realmente con los ricos, y dijo: los que confían en las riquezas. Y esa es la diferencia que tiene el pobre. El pobre no puede confiar en las riquezas porque no lo tiene. Pero aquella persona que no tiene, sí tiene la oportunidad de ver lo que Dios hace, porque Dios es un Dios que suple nuestras necesidades. Entonces es interesante, porque no está mal que las personas tengan. O sea, no está mal que tú tengas, no está mal que te vaya bien, no está mal que tú ganes, no está mal que tú compres. Eso no está mal. Lo que Jesús sí habla es que está mal que tú tengas tu confianza depositada en lo que tú tienes. Porque tu confianza no tiene que estar puesta en lo que tú has logrado, lo que tú conseguiste, lo que tú tienes en la cuenta, sino tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. ¿Y cómo tú puedes edificar tu confianza en el Señor? Pues aprendiendo a caminar en el reino de Dios.
¿Y cómo caminas en el reino de Dios? Pues sometiéndote a sus leyes, entendiendo que hay unas leyes superiores, hay unas leyes establecidas aquí, pero hay unas leyes establecidas en el reino de los cielos. Hay algunas cosas que yo he observado y que me han enseñado mucho para entender algo de lo que dice la Biblia. Si tú tienes la oportunidad de conocer una comunidad judía, te vas a dar cuenta que ellos tienen unas prácticas particulares. Con esto no te estoy queriendo decir que te vuelvas judío, que te vuelvas mesiánico, no te estoy diciendo eso. Pero sí te quiero decir algunas cosas que hacen una diferencia con el resto de la gente o con el resto de las culturas. Una de las cosas que ellos hacen es que el viernes a las 2 de la tarde sus negocios los cierran. Ellos por lo general son comerciantes, pero el viernes a las 2 de la tarde cierran sus negocios porque van a comenzar el Shabbat. El viernes, tan pronto se oculta el sol, comienza para ellos la celebración del Shabbat. Entonces ellos están en su casa, una fiesta en su casa con el Shabbat. Lo hacen. Pero una cosa interesante, con un amigo fuimos un día a una tienda de judíos y nos llevamos la gran sorpresa que mientras todas las tiendas estaban abiertas, cuando llegamos esta tienda estaba cerrada y nos molestamos y dijimos, pero ¿cómo se les ocurre que un día como hoy, que es un día donde la gente tiene dinero, la gente viene a comprar, cierren la tienda? Y entonces nos dijeron, es que ellos son judíos. Y yo, claro. Ellos tienen sus propias leyes. O sea, hay unas leyes de cada gobierno, cada estado. Pero hay unas leyes para ellos, unas leyes espirituales, que ellos respetan y que ellos las guardan. Entonces, ellos no necesitan decirle al mundo, yo soy judío, sino que sencillamente sus prácticas hablan de ellos. ¿Me estás entendiendo? Sus prácticas, su manera como se visten, la manera como hablan, la manera como caminan, todo absolutamente. Ellos no necesitan presentarse y decir, yo soy judío. Pero sus prácticas te dicen a ti quién es él o quién es ella. Jesús está hablando acerca del reino de los cielos y un gobierno que va mucho más allá, en el cual tú puedes vivir con leyes, no para que le digas al mundo que tú eres cristiano, sino para que tus mismas prácticas le muestren al mundo quién tú eres. Y sabes, algo importante, yo sé que si tú sales de aquí y vas a algún restaurante, vas a algún lugar y ves una persona bien vestida, vas a decir, este es cristiano. ¿Por qué? Porque se arregló como para ir a la iglesia, ¿cierto? Si ves a alguien que va con su familia y salen de aquí y van a algún lugar a almorzar, vas a decir, estos deben venir de la iglesia, son cristianos, tienen unas prácticas particulares. Realmente el reino de los cielos establece prácticas, leyes para nosotros, que son lo que nos permiten vivir allí. Y Jesús dijo, si esa es su prioridad, vivir bajo esas leyes, si esa es su prioridad, las diferentes necesidades van a ser añadidas. No van a ser su prioridad. Si su prioridad es caminar en mis leyes, las demás cosas van a ser añadidas. Ocupen su vida, ocupen su atención, conviértanlo en una prioridad que caminar en las leyes de mi reino. ¿Y qué va a pasar? Todas estas cosas van a ser añadidas. En el libro del Éxodo, capítulo 7, verso 16, Éxodo capítulo 7, verso 16. Aquí la palabra muestra algo interesante, que aunque no muestra acerca del reino, sí podemos ver la manifestación del reino.
Éxodo capítulo 7, verso 16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Una de las cosas que Dios mandó a Moisés era para que le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esto es una cosa. En Éxodo capítulo 5, verso 1, después Moisés, Éxodo capítulo 5, verso 1, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Si ustedes tienen la oportunidad de ver una imagen de cómo eran los campamentos en el desierto, tenían algo particular. Y es que todos los campamentos o todas las carpas que se levantaban, se hacían alrededor del tabernáculo. O sea, el tabernáculo estaba en la mitad del terreno, allí se levantaba. Allí había algo que podían ver todos los días y era que veían cómo salía el humo que representaba la adoración y las oraciones del pueblo que estaban allí. Salían y siempre ellos veían el humo subiendo, o sea, una continua adoración, una continua oración al Padre desde el lugar santísimo, desde el tabernáculo. Siempre estaba allí. El lugar del sacrificio siempre estaba allí. En medio de ellos estaba eso. Lo primero que sucedía cuando las personas se despertaban y se levantaban, cuando abrían allí su carpa y salían, lo primero que veían era el tabernáculo. El tabernáculo era el centro. Esto era lo que Dios quería. ¿Y qué sucedía cuando esa era la prioridad del pueblo? El pan venía del cielo, el maná. El vestido, ¿sabes qué pasaba con el vestido? Los zapatos crecían con los niños. La ropa, no tenían lavanderías, pero sus ropas aparecían limpias al día siguiente. ¿Cuántos quisieran estar en una condición así? ¿Ah? En mi casa, como somos una familia grande, si no se lava a diario, se amontona la ropa. Pero ellos despertaban y sus ropas estaban limpias. Alguien me dijo en alguna oportunidad que estuvo en la frontera entre Israel y Egipto. Y decía, era interesante poder ver que justamente donde pasaba la línea fronteriza, hacia el lado de Israel, la vegetación era preciosa. Hacia el lado de Egipto, era seca y fea. Y decía, y tenía algo particular. La gente que se miraba del lado de Israel se veía limpia, resplandeciente y sonriente. Del lado de Egipto se veían sucios. Decía, pero es que solo había una línea de un lado para otro. Y pienso que la gente que estaba bajo la nube que los cubría allí en el desierto tenía el mismo aspecto. ¿Cómo es posible que estando en medio del desierto se vieran limpios? Que no olieran mal, que sus ropas estuvieran completamente limpias, que estuvieran saciados, que no vivieran con hambre. Si vas a La Guajira, en los lugares allá donde está el desierto, las personas tienen hambre y piden que les regalen comida porque tienen hambre, porque las tierras son desérticas. Esto es en medio del desierto donde están adorando al Señor y están saciados. Todos los días recogían maná. El que recogía mucho no le sobraba, y el que recogía poco tampoco le faltaba. Tenían suficiente. El aspecto de todos era un aspecto saludable.
¡Qué interesante! ¿Y qué era lo que sucedía? Estaban bajo la nube donde el rey gobernaba. Sus vidas estaban centradas en adorar y glorificar al Rey de Gloria. Entonces sus necesidades fueron suplidas. Y esto es lo que Jesús ahora trata de mostrar. No es necesario estar en esas condiciones, estar en ese lugar, pero en nuestros corazones sí puede estar el reino de Dios viviendo. Y si guardamos sus leyes en nuestros corazones, va a suceder lo mismo que sucedió con ellos. Nuestras necesidades van a ser suplidas. No tendremos necesidad absolutamente de eso. No tendremos que confiar en lo que está en el banco. No tenemos que confiar en lo que si nos pagan podemos, si no nos pagan no podemos. No, lo podemos, ¿por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Él está a nuestro favor, Él es el que va a suplir y eso es suficiente. Juan capítulo 4, verso 23 muestra esto. Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, este es un reino que gobierna desde nuestros propios corazones. Es un reino que nosotros podemos tener allí. Ahora, yo les leí una porción de la Escritura en Lucas capítulo 9, cuando Jesús reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Mira esto, poder sobre los demonios para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. No sé si ustedes se han encontrado, ahora usted entra a un centro comercial, entra a un almacén, entra a algún lugar, y la mejor manera como a usted le pueden vender algo es dándole una muestra de lo que están vendiendo, ¿cierto? ¿Quiere probar las nuevas salchichas de, no sé, de Suiza o de Rica? Ok, pruébelas y mire, ¿cómo le parece? Los nuevos quesos de Colanta, aquí está, pruébelos. La nueva leche, no sé, de Alpina, pruébela. Le dan la prueba. O sea, ¿cómo puede un vendedor vender efectivamente un producto si no le da la prueba a la gente para que lo deguste? ¿Cierto? Sería muy difícil. Nosotros somos vendedores del reino de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos: miren, ustedes vayan y anuncien el reino de Dios, pero lleven la muestra de que ese reino es real. Echen fuera demonios, sanen los enfermos. No se lleven 2 túnicas, porque allí donde ustedes estén van a tener ropa. No lleven alforja, o sea, no estén llevando dinero allí guardado. Tranquilos, ustedes vayan y anuncien el reino, porque donde ustedes vayan, ustedes van a comer bien. No les va a hacer falta absolutamente nada. No les va a hacer falta calzado, no les va a hacer falta comida, no les va a hacer falta vivienda, techo donde descansen, no les va a hacer falta bebida. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que si nosotros nos ocupábamos del reino de Dios, esas cosas serían añadidas. No se preocupen por qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestir. ¿Y qué cosas están sucediendo con los discípulos también
cuando van a dar a conocer el reino de Dios. Comida, techo, bebida, todas sus necesidades son suplidas. Ellos fueron convertidos en personas que anunciaban el reino de Dios, y el reino de Dios iba con ellos. Ahora, esto es interesante porque el mundo necesita conocer el reino de Dios y tenemos que anunciar el reino de Dios. Lo que quiere decir también es que Dios no va a dejar que nadie que anuncie el reino de Dios no lleve la muestra también con él. Dile a la persona que está a tu lado, dile: si tú eres un representante del reino de Dios, las señales del reino te van a acompañar. La provisión del reino va a estar contigo. ¿Sabes qué pasa con uno de los embajadores de cualquier país? Uno de los embajadores de cualquier país, cualquier persona que es enviada como embajador a un lugar, quien suple sus necesidades es el país que lo envió. No el país a donde llega, es el país que lo envió. Allí le mandan su nómina, allí le cubren sus gastos, allí le cubren su vivienda, le cubren el estudio de sus hijos. Cualquier cosa que pudiera necesitar es cubierta por el gobierno que lo envía. Ningún gobierno va a enviar un representante que pase necesidad, que tenga que llegar a pedir ayuda a otro país, que sus hijos no puedan estudiar. Ningún país va a hacer eso. Sería una vergüenza para el país que envía a una persona para convertirlo en un problema al país que llega. Por el contrario, lo envía con todos los recursos en representación de ese país que va. Y sucede lo mismo con nosotros. Si somos representantes del reino de Dios, el reino de Dios va a tener la provisión para cada uno de nosotros. Esto es lo que dice también el libro de Filipenses capítulo 3, verso 20. Vayan primero a 2 Corintios capítulo 5, verso 2 Corintios capítulo 5, verso 20. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Y esto es para que lo leamos todos en voz alta. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué somos de acuerdo a lo que dice la Biblia? Embajadores. Somos representantes del reino de Dios en la tierra. O sea, la única forma como el mundo puede conocer el reino de Dios es a través de sus representantes, que somos nosotros. Y somos embajadores. Quiere decir que todas tus necesidades, si tú vas como un embajador, el Señor las va a suplir. Y el Señor va a poner su mano con tu mano. Y si hay enfermos, una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos es: sanen enfermos, echen fuera demonios. No se preocupen por llevar dinero para que eso sea resuelto. No se preocupen por eso. Preocúpense por anunciar el reino de Dios. Y si lo hacen, entonces el reino de Dios estará supliendo absolutamente todas nuestras necesidades. Somos embajadores en nombre de Cristo. Pero ahora sí, Filipenses capítulo 3, verso 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos.
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí son colombianos? Levanten la mano todos los que son colombianos. Los que son venezolanos, peruanos, argentinos. ¿Sabes? Yo quiero decirles que ustedes tienen una ciudadanía superior. Ustedes son del cielo. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y sabes que como ciudadano del cielo yo tengo derechos. Yo tengo derechos como ciudadano del cielo. El reino del cielo me representa, me defiende. Una de las cosas que hace la Cancillería fuera del país, para que ustedes lo sepan, es que si un colombiano se mete en problemas en el exterior, la Cancillería envía un representante para saber cuál es la condición en que está y velar para que ese ciudadano colombiano se le respeten como mínimo sus derechos fundamentales. Esa es una de las responsabilidades que tiene la Cancillería. Ir y velar por la condición que tienen los ciudadanos colombianos en el exterior. Ahora, si esos ciudadanos colombianos se van al exterior, pero nunca le dicen a la Cancillería que están allá, la Cancillería no tiene cómo representarlos. Si una persona se va a otro país, dice, pues yo voy a hablar como hablan aquí, para pasar desapercibido. Si se mete en un problema, la Cancillería no puede venir a ayudarlo. Y muchas veces como cristianos cometemos el error de pasar desapercibidos. Y cuando pasamos desapercibidos, no como ciudadanos del reino, el reino no se manifiesta a favor de nosotros. Y nosotros tenemos que hacerle saber al mundo que somos embajadores de Cristo, ciudadanos del cielo aquí en la tierra. ¿Por qué razón tenemos que tener unas normas superiores a las que tiene nuestra tierra? Porque somos ciudadanos del cielo. Porque nuestra provisión no viene de donde viene la provisión de todo el mundo. Nuestra provisión viene del cielo. Y Dios es el que suple todas nuestras necesidades. Yo estoy agradecido con el Señor porque he visto que a pesar de todos los obstáculos que se han podido presentar en los últimos tiempos, Dios ha sido fiel con sus promesas. No ha habido un día donde podamos acostarnos sin comida. Su provisión ha estado allí, su mano ha estado allí, hemos visto su protección, hemos visto su fidelidad, ha estado allí y seguirá estando allí. Por una razón, porque somos ciudadanos del cielo y el reino de los cielos tiene también un compromiso con nosotros. Hay algo que este año, o para este año, el Señor ha seguido hablando en mi corazón y es: su profundo amor tiene que ser conocido por nosotros. Porque Dios nos ha heredado todas estas cosas por amor. Jesucristo ha sido su regalo de amor por nosotros. Y nosotros podemos disfrutar de todas estas cosas que la Biblia nos habla, pero tenemos que entender cuál es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es que ha hecho esto por amor a nosotros. Y nosotros somos la expresión de amor al mundo de afuera. El mundo no puede conocer a un Dios y no puede disfrutar del reino de Dios a menos que tú y yo, como representantes, les demos a probar un poquito de eso que nosotros tenemos. Dice un evangelista que iba en el avión, un evangelista mexicano. Y entonces mientras él iba, ustedes saben que los mexicanos consumen chile, ¿cierto?
El chile. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el chile? ¿Cuántos no saben qué es el chile? Para explicarles qué es el chile. Bueno, el chile son los ajís, ¿sí? Es un ají. Pero ellos tienen una variedad de chiles y unos son más picantes que otros. Eso realmente los mexicanos son fanáticos en la preparación o en condimentar todo con el chile. Al punto que el único país donde yo he visto que hacen helados con chile es en México. No he visto a nadie más que haga eso. A los huevos les echan chile, al arroz le echan chile, a las bebidas les echan chile. Son felices comiendo chile. Y pica tanto que pica la entrada y pica la salida, créame. Pero algo interesante de ellos es que comen chile. Y entonces iba este evangelista con chile en su bolsillo, y entonces iba comiendo. Entonces al lado iba una persona que se daba cuenta que continuamente él metía la mano en su bolsillo y comía. Y empezaron a hablar. Entonces le dijo, ¿y usted qué hace? Entonces el hombre le dijo, no, yo soy comerciante, yo hago esto, tengo negocios, visito diferentes lugares, voy para conferencias, ok. ¿Y usted qué hace? Entonces le dice el mexicano, yo soy evangelista, yo predico la palabra. Oh, qué bueno, y seguía comiendo. Entonces le dijo, discúlpeme señor, yo veo que usted continuamente se mete las manos al bolsillo, saca y come. ¿Qué es lo que come? Que se ve que lo disfruta tanto. Dijo, ¿quiere probarlo? Dijo, pues sí. Entonces saca y le da un chile. Le dice, tome. Y el hombre, claro, sin saber qué era, pensando que eso era algo muy delicioso, viene y se lo come. Cuando se lo come, siente realmente que esto le está quemando la boca y le sale una lágrima. Entonces el mexicano, viendo eso, le dice, ¿qué le pasó? Y le dice, yo sabía que ustedes hablaban del infierno, lo que no sabía era que lo llevaban en el bolsillo. Creo que nosotros tenemos que llevar a la mano la manifestación de lo que somos. Somos representantes del reino de Dios en la tierra. Tú no tienes que volverte judío, tú no tienes que ponerte kipa, ponerte talí, tú no tienes que hacer ninguna de esas cosas. Lo que tú sí tienes que mostrar con tu vida es que hay unas leyes que te controlan que son diferentes. Cuando en el trabajo la gente es deshonesta, la gente miente, la gente hace cosas, tú tienes que tener un comportamiento diferente que demuestre que tu vida está gobernada por unas leyes, no porque te estén viendo, sino porque tu corazón y tu vida está coordinada con el reino de los cielos. Que hay un rey que gobierna en cada paso que tú hagas. Y cuando hagas eso, inevitablemente, todas las cosas que el mundo se preocupa en conseguir, a ti el Señor te las va a dar, porque Él dice, serán añadidura. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. ¿Sabes? Cuando yo me convertí, después de que me convertí, varios años después de que me convertí, comencé un negocio. Y yo tenía un proveedor que continuamente visitaba. Siempre lo visitaba, siempre le compraba. Y nunca tuvimos la oportunidad de, como siempre hablábamos en el negocio y era rápido, nunca me tomé el tiempo de predicarle a él,
porque pensé que necesitaba un espacio donde pudiera tener la libertad, donde pudiera hablarle con claridad acerca de la palabra. Pero dejé de ir unos días allí donde ese proveedor, y cuando volví no estaba él, sino estaba la esposa. Recuerdo que le pregunté a la esposa en medio, siempre yo llegaba sonriente, y le pregunté a la esposa: oiga, ¿y qué es la vida de don Francisco? Cuando le dije, ella bajó la mirada y se le salieron las lágrimas. Entonces yo pude entender que en esos días que yo no había ido, don Francisco se había muerto. Sentí mucha vergüenza, no le pregunté nada a esta señora, al punto que preferí irme. Y quedé meditando durante todos esos días en que yo pude haberle predicado a Francisco y no lo hice. Él nunca supo que yo era cristiano. Vio una persona normal, un negocio normal. Murió justamente porque fueron a operarlo. Creo que fue de una apendicitis. Y al parecer con la anestesia, cuando lo fueron a operar, ahí quedó. Su corazón dejó de latir y ahí quedó. No tuvo oportunidad. Pensaba qué egoísta fui, teniendo la oportunidad de hablar con este hombre y decirle que Jesús lo amaba. Yo necesitaba ser un representante de Él. Yo podía seguir haciendo mis negocios con mi empresa, con mi negocio, pero yo podía ser un representante para Él de Jesús. Y yo no se lo dije y me sentí muy mal por eso. Y me di cuenta que todo lugar a donde tú estés, la gente tiene que darse cuenta que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un embajador de Cristo, y que tienen que ver que tu vida es diferente, porque es la manera como el mundo va a darse cuenta que hay un reino real. Y así como mucha gente quiere emigrar y irse para otras partes porque escucha, si la gente se quiere ir a Estados Unidos, se quiere ir a Argentina, se quiere ir a Canadá, se quiere ir a Europa, ¿sabes por qué? Es porque escuchan lo que está sucediendo allá y dicen: yo quiero ir. ¿Quién va a querer ser parte del reino de los cielos si nosotros no proclamamos el reino? Nosotros tenemos que proclamar el reino de los cielos.